Hola a todos. En este vídeo veremos cómo en ocasiones las igualdades notables son muy útiles a la hora de factorizar un polinomio. Recordemos que las igualdades o productos notables son, en primer lugar, tenemos el cuadrado de una suma, se tiene que a más b al cuadrado es igual a a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Ya sabes que esto se lee el cuadrado de una suma, es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahora también se tiene que a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Esto se lee el cuadrado de una resta es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y finalmente se tiene que a más b por a menos b es igual a a cuadrado menos b cuadrado. Ya sabes que esto se lee suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Entonces nosotros podemos tomar estas igualdades y podemos darles la vuelta, o sea, poner la parte derecha en la parte izquierda y la parte izquierda en la parte derecha. Ahí lo tenemos. Y entonces observa qué obtenemos en la parte derecha al tener la expresión de la parte izquierda. Pues mira, en la primera igualdad notable tenemos a más b al cuadrado. En la segunda igualdad notable tenemos a menos b al cuadrado. Y en la tercera igualdad notable tenemos a más b por a menos b. Como puedes ver, estos son factorizaciones. Pues a partir de ahora, nosotros cuando tengamos situaciones como las que aparecen en la parte izquierda, pues podremos utilizar estas igualdades que tenemos aquí, son las igualdades notables vistas al revés, para factorizar. Presentemos algunos ejemplos que mostrarán cómo usar las igualdades notables para factorizar polinomios. En el primer ejemplo, factoricemos x al cuadrado más 6x más 9. Tenemos un polinomio formado por tres monomios, lo que se llama un trinomio. Entonces vamos a intentar factorizar esto usando el cuadrado de una suma al cuadrado de una resta. Entonces tenemos al principio un cuadrado, al final tenemos un 9, que es 3 al cuadrado, pues vamos a ponerlo eso. Esto nos quedaría x al cuadrado más 6x más 3 al cuadrado. Y entonces, lo dicho, si nos fijamos en el primer y en el último término, pues tenemos aquí x al cuadrado, 3 al cuadrado, tenemos pues dos elementos elevados al cuadrado que son x y 3, ¿no? Y ahora si hacemos el doble del primero por el segundo, entonces tenemos 2 por x por 3, esto nos queda 6x. Observa que obtenemos lo que aparece en medio. O sea, genial, tenemos cuadrado primero, cuadrado al segundo al final y doble primero por el segundo en medio. Como tenemos aquí un más, pues esto lo podemos poner como el cuadrado de una suma. La suma de estos dos elementos, x y 3. Luego esto es x más 3 al cuadrado. Cuando terminas, pues oye, si quieres tú puedes desarrollar esto que aparece aquí, para ver si te has equivocado y comprobar que efectivamente eso da x al cuadrado más 6x más 9. Si lo haces, es así. Factoricemos ahora el polinomio x al cuadrado menos 4x más 4. De nuevo tenemos un polinomio formado por tres monomios, un trinomio. Al principio tenemos x al cuadrado, un cuadrado. Al final tenemos un 4 que podemos poner como 2 al cuadrado. Pues eso vamos a hacer para empezar. Esto sería x al cuadrado menos 4x más 4 es 2 al cuadrado. Entonces nos fijamos al principio y al final, tenemos cuadrados de x y de 2, y entonces si hacemos el doble de estos, de x por 2, del producto de estos, pues esto te queda 4x. Observa que lo que tenemos ahí en medio, genial. Entonces, como tenemos aquí delante del doble del primero por el segundo un menos, pues esto se va a poder expresar como el cuadrado de una resta, la resta de estos dos elementos. Luego esto sería x menos 2 al cuadrado. Entonces, pues tú ahora cuando has llegado a esto, pues puedes desarrollar el resultado y ver que efectivamente eso tiene x al cuadrado menos 4x más 4. Factoricemos ahora el polinomio x al cuadrado menos 25. Ahora tenemos un polinomio formado por dos monomios. Entonces vamos a intentar factorizar por la fórmula, por la igualdad notable de
una diferencia de cuadrados igual a suma por diferencia, observa que al principio tenemos x al cuadrado, un cuadrado, y al final tenemos un 25 que es 5 al cuadrado. Luego esto lo ponemos ahí, esto sería x al cuadrado menos 25, pues 5 al cuadrado. Y ahora sí que observamos ahí que tenemos una diferencia de cuadrados, de los cuadrados de x y de 5. Luego esto es suma por diferencia. Entonces esto nos quedaría x más 5 por x menos 5. Y ahí tenemos la factorización de x al cuadrado menos 25. Y factoricemos ahora x al cuadrado menos 7. Observa que tenemos ahí una resta de dos monomios. Pues al principio tenemos x al cuadrado. ¿Sí? Al final tenemos un 7, claro, 7 pues no se puede expresar como un cuadrado de un número entero. Sin embargo, 7 es el cuadrado de raíz de 7. Esto es x al cuadrado menos raíz de 7 al cuadrado. Lo del final, tenemos el cuadrado de una raíz, pues se va y te queda 7, es lo que tenemos al principio. Luego ahí tenemos una diferencia de cuadrados, donde el primer elemento que está al cuadrado es x, el segundo elemento que está al cuadrado es raíz de 7. Luego ya sabes que esto es suma por diferencia. Esto te quedaría x más raíz de 7 por x menos raíz de 7. Y entonces ahí tenemos la factorización de x al cuadrado menos 7. Factoricemos ahora 4x al cuadrado menos x más 1 partido 16. Observa que tenemos ahí un polinomio formado por tres monomios, o sea, un trinomio. Entonces, para factorizar, pues vamos a intentar aplicar una igualdad notable. Entonces será al cuadrado una suma, al cuadrado una resta, si funciona la cosa. Entonces observa que tenemos ahí del término de en medio un menos. Entonces podría ser el cuadrado una resta. Estamos especulando ahí un poquillo, ahora nos ponemos en marcha. Bueno, entonces vamos a trabajar con el primer y el último elemento, que son pues, los monomios de grado 2 y grado 0. Entonces, en primer lugar, el 4x al cuadrado, pues vamos a expresar esto como un cuadrado. Pues bueno, aquí 4x al cuadrado, si queremos que esto sea un cuadrado, nos tiene que dar x al cuadrado, tenemos x, nos tiene que dar 4, algo que al elevarlo al cuadrado nos dé 4, pues 2. El 1 partido 16, pues esto vamos a expresarlo como un cuadrado. Entonces ponemos raya de fracción y trabajamos independientemente con el numerador y denominador. Entonces arriba tenemos 1, pues eso es 1 al cuadrado, abajo 16, pues eso es 4 al cuadrado. Y esto sería entonces un cuarto elevado al cuadrado. Si miras de derecha a izquierda, el cuadrado de una fracción, cuadrado del de arriba, partido cuadrado del de abajo. Un primer paso, si quieres, pues es poner ese 1 partido de 16 como un cuarto al cuadrado. Y el 4x al cuadrado como 2x al cuadrado. Entonces 4x al cuadrado es 2x al cuadrado menos x más un cuarto elevado al cuadrado. Así lo hacemos poco a poco. Y entonces tenemos ahí dos elementos, 2x y un cuarto, que aparecen sus cuadrados en el primer y en el último monomio. Y si hacemos el doble del primero por el segundo, pues esto te quedaría 2 por 2, que es 4x por un cuarto, y 4 por un cuarto es 1. Luego eso es 1 por x, que es x. Observa que tenemos lo que aparece en medio. Entonces ahí tenemos cuadrado primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El menos ese nos dice que esto es el cuadrado de una resta. Y hemos comprobado que los elementos que aparecerían ahí restando serían 2x y un cuarto menos un cuarto. Entonces ahí tendríamos la factorización de 4x al cuadrado menos x más 1 partido de 16. Ahora si quieres, pues puedes coger esto que hemos obtenido, pues desarrollar ese cuadrado y comprobar que efectivamente se obtiene lo del principio. Finalmente, factoricemos el polinomio menos 2x a la cuarta más 8. Ahora tenemos binomio, ¿no? Entonces, aquí, si queremos utilizar una igualdad notable para factorizar, tendremos que utilizar, pues, diferencia de cuadrados, suma por diferencia.
Pero observa que en medio tenemos un más, es una suma, el menos lo tenemos delante, tendremos que darle la vuelta para empezar a trabajar. Entonces, a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, podremos sacar factor común de ese menos, entonces cambiaremos de signo todo y el menos aparecería en la parte de atrás. Pues mira, vamos a hacer eso para empezar, vamos a hacer poco a poco, sacamos menos fuera y ahora cambiamos el signo de todo. Tendremos 2x a la cuarta menos 8. Y ahora, pues si trabajamos con eso que tenemos entre paréntesis, el 2x a la cuarta, expresarlo como un cuadrado. Claro, la parte en x a la cuarta la tengo clara. Tendremos que poner para que al elevar al cuadrado nos dé x a la cuarta, pues x al cuadrado aquí. Pero queremos obtener un 2. Al elevar al cuadrado, obtener un 2, pues tenemos que poner raíz de 2. Mira, aparecen raíces y eso se complica un poquillo. Entonces, igual nos toca recurrir a esto, pero vamos a pensar para empezar una alternativa. Entonces nos fijamos de nuevo en el polinomio de dentro y observa que los dos monomios que aparecen, pues los coeficientes 2 y 8, bueno, es menos 8, serían pares. Entonces podemos sacar factor común de 2. Entonces eso hacemos. El menos que ya tenemos, ahora sacamos factor común 2. Luego, entre paréntesis, nos quedaría 2x a la cuarta. Hemos sacado 2 fuera, tenemos x a la cuarta, menos 8. Hemos sacado 2 fuera, nos quedaría dentro 8 entre 2, que es 4. Ahora sí que me gusta más la cosa, porque tengo x a la cuarta, que podemos expresar como un cuadrado, y el 4 que también, Entonces esto nos quedaría menos 2 y ahora tenemos dentro x a la cuarta es x al cuadrado menos 4 que es 2 al cuadrado. Y entonces ahí tenemos una diferencia de cuadrados. Tenemos x al cuadrado y 2 los elementos que están al cuadrado. Entonces eso suma por diferencia. Obtenemos que esto sería menos 2 y ahora pues suma por diferencia de estos elementos, x cuadrado más 2 por x al cuadrado menos 2. Y esta sería la factorización del polinomio que nos daba. Pues si quieres, pues puedes realizar este producto que tenemos al final y comprobar que efectivamente se obtiene lo del principio. Y con esto terminamos este vídeo sobre factorización usando igualdades notables y en el próximo vídeo pues ya empezaremos a presentar ejemplos generales de factorización donde utilizaremos todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Adelante.